Hola, ¿qué tal? En este video vamos a determinar la raíz real positiva de la siguiente ecuación, x al cubo menos x menos 1, haciendo uso del método de bisección. Para esto vamos a trabajar con un programa que se llama Fortran y para la mayoría que los conoce o los que no, pues hay que recordar y mencionar que este programa, este software, básicamente se utiliza para el cómputo científico. ¿De acuerdo? Es una herramienta bastante poderosa en lo personal para la aplicación, resolución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones diferenciales asociadas a distintos fenómenos físicos. Razón por la cual me gusta utilizar esta herramienta y por ese motivo vamos a utilizarla para trabajar precisamente la obtención de esta raíz real positiva de esta ecuación. Como pueden observar, esta función, este polinomio de tercer orden, básicamente podemos nosotros asegurar a la hora de verlo que se trata de una ecuación que tiene tres raíces. Tres raíces, las cuales, o mejor dicho, tres valores, los cuales hacen que la función sea igual a cero. Por lo tanto, la necesidad de encontrar raíces para ese tipo de funciones, pues nos lleva a una diferente cantidad de métodos, hablando numéricamente, ¿de acuerdo? Entonces, uno de ellos es el método de bisección. Sin embargo, este método de bisección, junto con los complementos de los métodos cerrados, lo único que nos va a ayudar es encontrar a una sola raíz. Entiendo que pues podemos tener tres raíces como es el caso, sin embargo también podemos observar situaciones como la que suceden en esta ecuación. Como pueden observar en esta gráfica, donde vamos a hacer la representación de la función, tenemos x al cubo menos x menos 1. Y aquí podemos apreciar claramente que solo tenemos una raíz real positiva, ¿de acuerdo? No tres, como uno tal vez interpretaría. ¿Qué significa eso? Bueno, que existen dos raíces complejas. Este método de bisección solamente nos va a ayudar a encontrar raíces de tipo reales. Y aclaro, solo una a la vez. ¿Por qué? Va a haber ocasiones que en efecto hayan más raíces reales asociadas a un polinomio diferente. Sin embargo, cada raíz siempre va a estar entre intervalos. Como lo podemos ver aquí, entre 1 y 2 vamos a tener una raíz. ¿De acuerdo? También va a haber ocasiones con otros polinomios de diferente grado que hayan más raíces de tipo real, pero para poder aplicar este método se va a requerir forzosamente que lo apliquemos a distintos dominios. ¿De acuerdo? Pero realmente este método solamente nos va a ayudar a calcular una raíz en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar precisamente este código? En Fortran. Para esto, primero tenemos que entender y recordar los conocimientos ya sea previos o que hayamos obtenido mediante un libro de este método de bisección. Entonces, ¿en qué consiste este método de bisección? Que es uno de los métodos cerrados asociados a las ecuaciones algebraicas y trascendentes. Bueno, consiste básicamente este método en que nosotros tenemos una gráfica, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra función y la cual cruza el eje horizontal. Entonces, en este cruce, pues básicamente tenemos a una de las raíces o una de las tantas raíces que encontramos que tiene esa función. Y aquí podemos observar que tenemos un límite inferior y un límite superior. ¿De acuerdo? Aquí está evaluada f de xu y aquí está f de xl. ¿De acuerdo? En este límite inferior, a la hora que lo evaluamos, podemos observar que esta función es negativa. Y de este lado podemos observar que la función es positiva. Por lo tanto, a la hora de multiplicar f de xl por f de xu, ¿esto qué nos va a dar igual? Bueno, si esto es negativo y esto es positivo, esto va a ser negativo. Entonces, si esto ocurre, entonces podemos asegurar que existe al menos una raíz real entre xl y xu. Y de esta manera trabaja el método de bisección, en el cual, una vez que ya comprobamos esta situación, pues resulta que elegimos un punto medio entre estos dos, que sería una aproximación a la raíz, donde esto es igual a xl más xu
entre 2. Y de esta manera encontramos una aproximación de la raíz. Aquí, bueno, no se ve tan claro. La voy a exagerar un poquito. Supongamos que ese punto medio está por aquí. ¿Y qué va a suceder? Bueno, voy a encontrar a fxr, ¿de acuerdo? Y resulta que si nosotros evaluamos en ese punto, en esa aproximación, la función, ¿cómo va a ser? Va a ser positiva. Por lo tanto, si multiplicamos a la función en el límite inferior por la función en xr, la aproximación que tenemos, vamos a encontrar que esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esta función es negativa y la función evaluada en esa raíz es positiva, entonces negativo con positivo va a ser negativo. Seguimos asegurando que hay una raíz, pero ahora ¿entre qué punto y qué punto? Entre el límite inferior y el límite superior. Por lo tanto, mi nuevo límite inferior, que en este caso lo manejo con L, bueno, mejor dicho, nuestro nuevo límite superior, ahora ¿quién va a ser? Esa aproximación de la raíz. Y de esta manera vamos a ir encerrando a nuestra raíz, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma vamos a ir nosotros planteando ese tipo ese tipo de problema. ¿De acuerdo? Como un algoritmo general precisamente de esto, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos precisamente, por pasos, si lo queremos ver así, es que primero tenemos que elegir a un punto inferior, un límite inferior y un límite superior, que encierra la raíz, obviamente. ¿Y cómo vamos a saber que este límite inferior y este límite superior encierran a la raíz? Bueno, vamos a saberlo porque la función evaluada en xy por la función evaluada en xu siempre va a ser negativa. Si sale positivo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, si es que sale positivo, es que no hay cambio de signo. Y al no haber cambio de signo, podríamos nosotros entender que realmente no está sucediendo ahí, o mejor dicho, no está cruzando la función de tal forma que se genere un cero, se genere una raíz. ¿A qué voy? ¿Qué pasaría si la función en vez de que estuviera aquí evaluada, estuviera aquí evaluada? Menos con menos sería positivo. Y en el otro caso, que las dos funciones estuvieran colocadas aquí, en la parte superior, en la parte positiva de este plano, pues sería menos con, mejor, perdón, sería más con más, y por ende, ¿qué es lo que tendríamos? Positivo, por lo tanto no habría cambio de signo. Entonces siempre se tiene que asegurar esta situación, porque también no forzosamente XL tiene que ser negativo, también XL puede ser negativo y f de XU puede ser positivo, y hay un cambio de signo, y eso ¿cómo lo vamos a determinar? Con esta multiplicación. Entonces, este va a ser nuestro paso número 1, que nosotros vamos a elegir un límite con el que comenzamos y a partir de ahí empezamos a trabajar. Resulta que esto sucede. Por lo tanto, que enseguida, ¿qué tendríamos que sacar? Una aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, como paso 2, tenemos que obtener una aproximación de esa raíz, donde x subíndice r, ¿a qué va a ser igual? Al límite inferior más el límite superior sobre 2. Encontramos nuestra nueva raíz, o nuestra nueva aproximación, mejor dicho. Sin embargo, no es la raíz buscada. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, va a haber un paso 3. Y en este paso 3 vamos a tener varias situaciones. Ejemplo. Llegamos a este punto. ¿Están de acuerdo? Y entonces nosotros evaluamos otra vez la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior. ¿Y qué pasa si es negativo? Si es negativo, pues no, como esta representación. Entonces hay una raíz entre este límite y este otro que acabamos de obtener. Entonces, este en automático se transforma en nuestro nuevo límite superior. Siendo este caso, ¿qué es lo que decimos? Que el nuevo subintervalo
se encuentra del lado inferior o del lado izquierdo, ¿ok? Que es el que nosotros tendríamos aquí, entre este punto y este punto. Por lo tanto, X, U, en automático, aquí me equivoqué. Aquí está. Esto no es XU. Esta es la aproximación que nosotros encontramos, ¿de acuerdo? XR. Entonces, ¿qué podemos observar de aquí? Bueno, que si la función evaluada en X, límite inferior por la función evaluada en X superior, como lo hicimos aquí, es negativo, entonces hay un cambio de signo. Por lo tanto, este se va a convertir en nuestro nuevo límite superior. Entonces, en automático, XU, ¿a qué es igual? A XR. Y ya tenemos un nuevo intervalo. Entonces, vamos a modificar esta imagen que tenemos aquí. No, creo que me fui... Bueno, más bien creo que me vi exagerado en eliminar esto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, vamos a eliminar este pedacito de la función. Vamos a eliminar este nuevo límite superior. Este límite inferior se queda igual y este ya no es la aproximación, sino mejor dicho, es nuestro nuevo límite superior. Y esta es la función evaluada en el nuevo límite superior. Ahora, ¿qué verificamos o qué hacemos? Bueno, ya cometimos esta situación. Sin embargo, observamos gráficamente que esta no es la raíz. Por lo tanto, tengo que encontrar una nueva aproximación de tal forma que nos vayamos acercando a esta raíz buscada. ¿De acuerdo? Y por tal motivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos nuevamente al paso 2. ¿Por qué razón? Porque como estamos todavía lejos, analizándolo gráficamente, ahorita vamos a ver cómo sería analizándolo matemáticamente, ¿de acuerdo? Como todavía estamos lejos a la raíz, pues ahora resulta que nos vamos a volver a aproximar con una nueva aproximación a la raíz. Entonces, vamos a regresar nuevamente al paso 2, ¿de acuerdo? Vamos a regresar nuevamente a este paso, mejor dicho, a este paso 2, y vamos a volver a encontrar una aproximación de la raíz. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Que la nueva aproximación a esa raíz, ¿qué vendría siendo? XL más XU sobre 2. Entonces, nuestra raíz ahora quedaría de este lado. Y esta sería la función evaluada en XM, mejor dicho, en XR, de la aproximación de la raíz, de la nueva aproximación de la raíz. ¿Y qué podemos observar? Que la función evaluada en XR es negativa. Entonces, ¿qué va a suceder si multiplicamos a la función XL por la función XR? Va a ser positivo porque negativo con negativo es positivo y al tener que esto es mayor a 0, en automático, ¿qué estamos diciendo? Que esto no ocurre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay un cambio de signo. ¿Dónde sí abre un cambio de signo? Entre f de xr y f de xu. Por lo tanto, cuando esto sucede donde la función evaluada en XL por la función evaluada en XR de la aproximación es positivo y no hay un cambio de signo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Descartamos el límite inferior en este paso 3. Si la función evaluada en XL por la función evaluada en XR es positiva, si fuera el caso, ¿qué significa? Significa que existe un límite, o mejor dicho, una raíz entre el nuevo límite de la aproximación y la función evaluada en el límite superior.
Existe una raíz, por lo tanto, ahora lo que va a cambiar es que el límite inferior va a ser igual a la aproximación de la raíz. Y encontramos una mejor aproximación. Como les mencioné hace unos momentos, vamos a ir encerrando a esa raíz. ¿Hasta qué punto vamos a detenernos? Bueno, hacemos esto y nos regresamos al punto 2. ¿Por qué esto se queda en el punto 3? Bueno, porque es una de las opciones, de las tantas opciones que pueden pasar en el punto 3. A, B y C. Porque una vez que encontramos a la raíz, o te puede ocurrir esto o te puede ocurrir esto. Pero también te puede ocurrir otra cosa, que la función evaluada en XL por la función evaluada en la nueva aproximación sea igual a 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa entonces que nos hemos aproximado tanto que ya las funciones evaluadas aquí tan cercano al punto son muy cercanas al 0. Y por lo tanto, a la hora que multiplicamos la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior, se aproxima totalmente a 0 o casi a 0, entonces estamos asegurando que llegamos a una muy buena aproximación de la raíz. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Esto es nuestro algoritmo de sencillo, así de sencillo nuestro algoritmo para trabajar precisamente la parte de programación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que programar estos 3 pasos para poder llegar a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado bien esta parte de la teoría. De lo contrario, bueno, hay libros, están sus clases o incluso hay asesorías, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, chéquenlo. Y ahora sí, vamos a hacer este ejemplo asociado al algoritmo que acabamos de mencionar en Fortran. Bien. Para trabajar esta parte de Fortran, yo hago uso de lo que viene siendo un editor de texto que se llama Gini, que es el que precisamente ustedes pueden apreciar en este momento. Me gusta mucho este Gini porque no solamente trabajo en Fortran, también trabajo lo que viene siendo en C o en C++, también trabajo lo que viene siendo LaTeX, que no es programación, o bueno, tal vez sí, pero para más que nada cuestiones de archivos, ¿de acuerdo? También trabajo con un software que se llama FreeFN++, que tiene extensiones diferentes, incluso entre todas estas que les menciono. Y a pesar de ello, me gusta trabajarlos aquí en esta plataforma. Es gratuita, ¿de acuerdo? Entonces no le estoy haciendo promoción, no me pagan nada los de Gini. Sin embargo, en lo personal es una herramienta que me agrada bastante porque aquí no solamente puedo trabajar en Fortran, puedo trabajar en C, puedo trabajar en software especializado de elemento finito, puedo trabajar lo que viene siendo LaTeX para generar mis propios archivos, puedo hacer aquí presentaciones, puedo hacer aquí documentos. Entonces, me da una gran ventaja este programa porque no se casa con ninguna extensión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar precisamente este código aquí en Gini, ¿de acuerdo? Y para ello voy a comenzar con lo que viene siendo el programa de Fortran. Y como todo programa de Fortran, digo, esto a pesar de que muchos tal vez no estén trabajando, pero voy a dar una explicación breve en cada uno de los comandos que utilice para que se entienda y ustedes van a observar que es muy sencillo trabajar con este. Entonces, para poder comenzar, voy a empezar con el comando program para abrir precisamente el programa de lo que vamos a trabajar. Entonces, en ocasiones es importante saber que estamos trabajando, entonces le voy a poner el título de lo que estamos haciendo, que es el programa, es el método de bisección. Entonces, voy a decirle program, que es con el que siempre se empieza, pero se le puede agregar un nombre y se agrega con un espacio y además colocando el nombre después de program. Y bisección, ¿de acuerdo? Y como en todo programa que tiene que terminar para Fortran, ¿cuál va a ser ese comando? Bueno, en program, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer es terminar el programa. Ahí está. Obviamente aquí voy a generar todo. Sencillamente estos son los pasos, los primeros que al menos yo utilizo. Ya cada quien se acomodará dependiendo en cómo trabaje. Pero al menos en lo personal, esa es la manera en que yo trabajo inicialmente. Iniciando el programa y cerrándolo. Y con la opción de que le pueden poner después de un espacio el nombre que ustedes gusten a su programa. Bien. Voy a guardar este archivo
Y esto es algo importante debido a que Fortran maneja varias extensiones. Sin embargo, la que yo utilizo es la de .f90, que es Fortran 90, ¿de acuerdo? Entonces, si están interesados de ver a qué se refiere Fortran 90, se van a dar cuenta que pues también existe lo que viene siendo Fortran 77, Fortran 95 y bueno, creo que no recuerdo más, pero al menos son las que ubico, ¿de acuerdo? Entonces, este es Fortran 90, ¿de acuerdo? Entonces, la extensión con la que voy a trabajar va a ser con esta extensión, ¿de acuerdo? Con este nombre. Para esto, vuelvo a compartir la pantalla. Y entonces, como les mencioné, voy a guardar este archivo y aquí tengo una carpeta que por aquí debo de tener nombre en Fortran y aquí método de bisección. Y aquí lo voy a guardar. ¿Cómo lo voy a guardar? Con el nombre que ustedes gusten. Solo que recordando que la extensión con la que tenemos que terminar, así como existe un .doc para los archivos en Word o la extensión refiriendo a lo que están trabajando, bueno, yo le voy a llamar, bueno, aquí porque me estaba equivocando, al archivo disección F90. Siempre tiene que tener esta extensión si están trabajando con Fortran 90. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, disección.f90 y listo. Y bueno, aprovechando que tenemos esto, ya se generó el archivo y lo voy a abrir en la terminal para poder compilarlo. Entonces lo único que voy a hacer es gfortran el archivo y como se darán cuenta no hay ningún problema con el archivo porque se genera un ejecutable de nombre a.out. Entonces lo único que necesito para ejecutar esto es colocar punto, una diagonal, ¿de acuerdo? Y el nombre del archivo que es a.out, ¿de acuerdo? Y lo ejecuto, ¿de acuerdo? Hay maneras de agregarle un nombre a este archivo. Sin embargo, pues no es un curso como tal este de Fortran, es una introducción, ¿de acuerdo? Entonces yo lo dejo así para manejarlo ya directo. Entonces de esta manera lo ejecutamos y como observan, no aparece nada porque el programa no dice absolutamente nada. Pero lo que sí les puedo decir es que a la hora de que nosotros compilamos el programa con gfortran bisección.f90, no hizo nada porque el programa no hace nada, porque lo único que hace es abrir el programa y cerrar el programa y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, no hace más, ¿ok? Entonces, como no hace más, tenemos que hacer precisamente todo esto del método de bisección para que podamos visualizar algo aquí en esta pantallita. Les menciono, estamos trabajando en un ambiente de Linux y por lo tanto, esta es la forma en que se compila en Linux. Sin embargo, si ustedes están trabajando en Windows o en Linux, bueno, los programas son más amigables en cuestión de Fortran. Entonces, lo único que van a requerir por ahí es colocar o presionar un botón para ejecutar esto y no pasa de ahí, ¿de acuerdo? Pero esto de ejecutar no es algo extraordinario, sencillamente la forma en que lo solicita aquí en la terminal Fortran, pero seguramente en algún programa que ustedes instalen en Windows o en LaTeX, o perdón, o en iOS, pues básicamente ya ustedes van a poder tener ahí una pantalla en la cual diga, ¿sabes qué? Con esto se compila y con esto se ejecuta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces no hay mayor problema, es básicamente lo mismo, pero con estas instrucciones que tenemos aquí. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo personal, yo comienzo con un comando que es implicit node. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, por lo general, lo que hace Fortran es que a las variables IJ, KLM y N las considera básicamente como enteras, sin pregunta, ¿de acuerdo? Y cuando estemos trabajando en ocasiones, pues no nos interesa eso, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes quieren declarar a sus variables como ustedes quieran, si quieren que I o A o B sean enteras o que Z y J y K sean reales o complejas en su defecto, pues es decisión de ustedes, no del programa. Y como por default, las variables I, J, K, L, M y N, Fortran las considera como enteras y no nos interesa eso, colocamos este comando, ¿de acuerdo? Y al aplicar precisamente este comando,
¿De acuerdo? De esta manera, le decimos a Fortran, ¿sabes qué? Yo elijo si mis variables son enteras, reales o complejas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso utilizo este comando. Y una vez dicho esto, voy a declarar a mis variables reales con este comando. ¿Qué variables vamos a ocupar? Bueno, si nos vamos a lo que viene siendo el comando, pues podemos observar que hay un límite inferior, un límite superior y una aproximación de la raíz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a declarar. Entonces vamos a declararlo y vamos a decir real L, U, límite inferior, límite superior, la aproximación de la raíz y me voy a adelantar aproximar a F. Ahorita digo porque estoy diciendo o porque estamos declarando a F. ¿De acuerdo? Que va a ser la función con la cual vamos a estar trabajando. Y le vamos a decir a nuestro comando que escriba, ¿de acuerdo? Mediante este comando, le ponemos aquí asterisco, coma asterisco, que es básicamente la forma en que nuestro programa, o mejor dicho, la forma de la interfaz en que nosotros nos vamos a comunicar con el usuario, es que vamos a decir este comando junto con estos paréntesis, asterisco, coma asterisco, que esto básicamente es como decir por default que la entrada o la información entre usuario y computadora va a ser a través de la computadora, a través del teclado y mediante un formato libre, que no hay necesidad de exportar archivos o exportar información a través de un .dat o un .tec, ¿de acuerdo? Lo único que estoy diciendo es darle un formato libre con este comando, ¿de acuerdo? Para poder platicar con el usuario mediante el teclado, ¿ok? Entonces voy a poner acá el comando write, escribir, ¿y qué le voy a decir? Bueno, voy a decirle al programa que arroje, escribe los posibles límites inferior y superior. Y todo esto entre comillas simples. Al hacer esto, una vez que ejecutamos, esto nos va a arrojar a la pantalla que hace unos momentos mencionamos. Vamos a ver. Si todo va bien, debería de hacer esto. Entonces, nuevamente estoy en mi carpeta, en la carpeta de método de bisección, y lo vamos a ejecutar mediante el mismo comando. Ahí está, se ejecutó. Mejor dicho, sí lo compilamos, perdón. Y ahora sí vamos a ejecutar. Y vean, ya aparece aquí esto. Escribe los posibles límites inferior y superior. ¿De acuerdo? Entonces, ya aparece lo que le escribimos. ¿Y qué prosigue con esto que estamos haciendo? Bueno, ¿están de acuerdo que así como nos escribe que hagamos todos los límites? ¿Por qué razón? Porque nosotros en el paso 1 tenemos que tener identificado bien un límite inferior y un límite superior. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder hacer esta multiplicación y ver si esa diferencia es menor a 0 o mayor a 0. Si es mayor a 0, no hay una raíz entre esos dos puntos y nos tiene que decir el programa, elige otros límites. ¿De acuerdo? Para hacer nuevamente la evaluación y si sí son negativas estas dos funciones a la hora de multiplicar, pues encontrar una nueva raíz a esa aproximación. Bien. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué sigue? Leer. ¿Por qué leer? Porque obviamente solamente me está diciendo el programa escribe, pero ¿dónde va a capturar esa información? Entonces vamos a colocar el comando de leer, el comando read, y la misma situación, para tener un formato libre y tener esta conversación entre servidor y usuario a través del teclado, en un formato libre. ¿Y qué vamos a leer aquí? Vamos a leer a L, que es el límite inferior, y vamos a leer también al límite superior. Bien. Volvemos a ejecutar. Perdón, a compilar y después ejecutar. Y observen, ya no terminó como hace unos momentos, sino aquí ya me dice, escribe los posibles límites inferior y superior. Entonces le pongo aquí 1 y 2 y se terminó.
Pero ¿por qué no me saca la raíz o por qué no me dice la raíz? Porque ni siquiera sabe el programa lo que estamos haciendo. Es lo que mencioné o lo que suelo mencionar, de qué me sirve tener una supercomputadora si todavía no sabemos comunicarnos con ella y evidentemente pues la computadora va a hacer lo que uno le diga. ¿Y qué es lo único que le ha dicho a la computadora? Bueno, lo único que le hemos dicho es que encuentre el valor, o mejor dicho, escriba los posibles límites inferior y superior y captúralos. ¿De acuerdo? Entonces es lo único que le hemos nosotros dicho. Bien, ahora sí vamos con lo que viene siendo esta parte del método de bisección. Antes de continuar con este método de bisección, ¿cuál es la función con la cual nosotros estamos trabajando? X al cubo menos X menos 1. Y como en estos pasos ya tenemos que evaluar a la función xy y a la función xu, pues observen que necesitamos declarar una función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. Afuera del programa voy a generar la función y voy a empezar con real, que es una función real, pero una función, real function, ¿ok? De f de x, que va a depender de lo que le estemos solicitando, ¿de acuerdo? Una dependencia. ¿De quién? De la función. ¿Qué función? Pues precisamente aquí nosotros ya la declaramos dentro del programa. Entonces, la función real que estamos declarando es f, que depende de x. Y como en todo, hay que generar este comando para evitar que ahí nos moleste con estas situaciones que les mencioné de declarar que IJKLM son reales, son enteras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a declarar nuevamente este comando como el inicio, porque nosotros queremos ser los únicos responsables en declarar las variables. Ahí está. Hicimos, o mejor dicho, hacemos esta declaración y también hacemos la declaración real para x, que es la que se encuentra aquí. ¿Ok? ¿Y quién es la función? Bueno, pues la función a qué va a ser igual a x elevado al cubo menos x menos 1. Y termina la función. ¿Qué es lo que hicimos? Lo único que hicimos fue hacer como un mini programa, si lo quieren ver, si lo recordarán en sus clases de C, es que tenemos una función independiente, que lo que vamos a hacer es que la vamos a mandar a llamar en este programa. Y para ello declaramos a nuestra función f, que depende de x, y el comando para evitar que el programa nos diga quiénes son enteras y quiénes son reales o complejas, y declaramos a la variable real x debido a que f depende de x, donde f es igual a x al cubo menos x menos 1. Y se termina la función. Y con este comando nosotros vamos a poder evaluar a la función aquí arriba, porque como le estamos diciendo que es una función que se evalúa en x, y esta función depende de todo esto, pues resulta que el límite que nosotros le agreguemos aquí arriba, pues lo va a tomar como si estuviéramos evaluando a la función en ese límite, partiendo de quién, de la función que tenemos en esta línea. ¿De acuerdo? ¿Esto con qué finalidad? Bueno, con la sencilla finalidad de trabajar este método de bisección. Bien, ya tenemos el comando de escribe el límite superior e inferior. Ya tenemos la línea de que lea esos límites superior e inferior. ¿Qué tenemos que hacer en ese paso? En ese paso 1. Bueno, lo que tenemos que hacer en este paso 1 es multiplicar a la función en el límite inferior y multiplicar en el límite superior. Y tiene que ser negativo y con eso aseguramos que hay una raíz entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Ya leímos esto. ¿Y de qué me sirve? Bueno, vamos a hacer un ciclo, ¿de acuerdo? De if. Y vamos a multiplicar la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en el límite superior.
Y si esto es menor a 0, ¿qué tenemos que decirle al programa? Bueno, si esto es igual a 0, ¿qué significa? Entonces, si es menor a 0, pues podemos sacar una aproximación de la raíz. Y lo hacemos. Si eso es menor a 0, decimos que R es igual a ¿quién? R es igual a L más U, que es el límite superior, y todo esto entre 2. ¿Ok? Esto sí es menor a 0. ¿De acuerdo? Pero si no lo es, bueno, de lo contrario, ¿qué le vamos a decir al programa que nos diga? Bueno, el programa nos tiene que mandar otro recadito y decir, ¿sabes qué? Intenta otros valores. Ahí está. Intenta otros valores para los límites. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, como en todo, si inicié con un if, hay que terminar el if. Y termina el if. Vamos a ver qué nos hace. Volvemos a abrir la terminal porque la cerré unos momentos y volvemos a compilar el archivo y nos marca un pequeño error. Vamos a ver en dónde nos equivocamos. Aquí está. Vamos a ver si con esto ya se arregló. Ahí está. Lo ejecutamos, ya no marca error. Más bien lo compilamos, no marca error. ¿Y qué me dice? Escribe los posibles límites inferior y superior. Vamos a ver la función. X al cubo menos X menos 1 igual a 0. Resulta que la raíz que nosotros podemos ver está entre el límite 1 y el límite 2. Por lo tanto, como ya tenemos a la función declarada y en teoría está cumpliendo con cada una de las cosas que le estoy mencionando, pues si yo le doy un límite entre menos 3 y menos 2, ¿qué me tiene que arrojar el código? Me tiene que arrojar que intente otros dos valores, ¿están de acuerdo? Y si en este caso le coloco un límite entre 1 y 2, pues tiene que obtener ese valor de la raíz de aproximación. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué límite? Menos 2 y menos 3. Y observen, intenta otros valores de los límites. Entonces, parece ser que va bien. Volvemos a ejecutar. ¿Y por qué volvemos a ejecutar y no nos da chance de volver a agregar? Bueno, porque nos hace falta ahí otros comanditos. ¿De acuerdo? Entonces, compilamos, ejecutamos y ahora le doy entre 1 y 2. Y observen, no hace nada porque ya calculó esa aproximación de la raíz. Sin embargo, pues no sabemos a priori, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que podemos observar? Que cuando esto no se cumplió, nos arrojó intenta otros valores. Pero entonces, si yo le estoy diciendo que intente otros valores, pues la computadora tiene que ser capaz de que en ese momento, sin tener que volver a ejecutar ni compilar, pues tiene que ser capaz de que en ese momento, ¿sabes qué? Pues intenta, pero pues órale, escríbemelos, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la parte de leer? Bueno, está aquí, para leer los valores. Por lo tanto, si esto no se cumple, lo único que tenemos que hacer es esto. Intenta otros límites. Y para ello, tengo que irme a la parte donde los vuelva a leer. ¿Vale la pena volver a escribirlos? No. ¿De acuerdo al comando? Entonces lo único que tenemos que decirle es go to, que vaya. Bueno, aquí le puse 2.0. Y que vaya a dónde. Bueno, que vaya a la línea o que vaya a ejecutar un número. Vamos a colocarle 14 o 15.
o 30, o 150, o 200, lo que ustedes quieran. Le voy a colocar 30. ¿Por qué 30? Bueno, resulta que a esta línea la voy a llamar 30. Y en automático, ¿qué va a suceder? Que por default, si ocurre esto, se regresa aquí. Volvemos a compilar, ejecutamos y vean, límite inferior, menos 1, menos 1, ahí no hay raíz, intenta otros valores para los límites. Menos 1, 0, intenta otros valores para los límites y ya no me saca del programa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo me va a sacar? Bueno, cuando le dé realmente valores donde se encuentra la raíz. ¿Por qué? Porque aún no le he dicho qué haga con esa aproximación que obtuvimos. Ok, entonces por el momento parece ser que todo va bien. Entonces, con este ciclo de if, de acuerdo con este loop, pues básicamente nosotros vamos a poder asegurar esta condición una vez dando los valores adecuados. Una vez que ya se encuentran los valores adecuados, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, aquí en if resulta que ya se obtuvo esta multiplicación, se obtuvo negativo y obtuvimos esta raíz. Y como ya lo hizo, sale de este ciclo. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, como sale de ese ciclo, ahora vamos a hacer otro ciclo. ¿Por qué razón? Observen que nosotros ya cumplimos con el paso 1 y con el paso 2. Pero ahora tenemos que hacer un ciclo en el cual esta aproximación se vaya acercando a la raíz, como lo hicimos aquí, que vayan cerrando esta raíz. Entonces, en todo momento tenemos que volver a ir sacando, ¿qué? Valores de nuestra nueva aproximación y a ir aplicando que si la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada, nuestra nueva aproximación, es negativa, pues bueno, entonces ahora el límite superior es igual a la aproximación de la raíz. Pero si es positiva, ¿qué significa? Bueno, significa entonces que el límite inferior es igual a nuestra aproximación de esa raíz. O en su defecto, ¿qué tal si le atinamos dando los límites y a la hora de evaluar nos da 0? Significa que entonces ya nosotros tenemos precisamente la solución adecuada. Bien, vamos a continuar. Y para ello, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a generar un ciclo con el do y este do lo va a hacer mientras ¿quién? Bueno, mientras el absoluto de la diferencia entre el límite inferior menos el límite superior, mejor dicho, la multiplicación entre el límite superior y el límite inferior, tal y como lo tenemos aquí, sea mayor a ¿quién? Sea mayor a un error establecido. ¿A qué voy con esto? Este do while que vamos a generar mediante este absoluto entre el límite inferior y el límite superior se debe de hacer siempre y cuando esto sea mayor que el error. Si por alguna razón esta diferencia se vuelve menor que el error, la cota, la convergencia que le estoy dando a mi código, se detiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer en todo este comando de do while? Bueno, esto lo va a hacer mientras siempre ocurra esto. Y para ello debo de establecer una convergencia, que es básicamente esto que le estoy llamando error. ¿Y de qué va a ser esa convergencia? Bueno, le voy a escribir que mi error es de 1 por 10 a la menos 4. Y esa va a ser mi convergencia. ¿De acuerdo? Entonces colocamos el error para que cuando este absoluto, esta multiplicación sea mayor que este error, pues siga siendo todo el tiempo el ciclo el que vamos a programar para obtener una mejor aproximación e ir encerrando a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces es lo que estamos haciendo. Bien. Ahí tenemos el do while. Y como en todo, pues, tiene que terminar con un then and do. ¿Ok?
¿Pero qué va a hacer? Bueno, pues resulta que como ya tenemos esta parte, este valor que tenemos aquí, y tenemos aquí nuestro absoluto donde L por U es mayor al error, pues inicialmente cuando tenemos a L y U, pues podemos observar que si multiplicamos a la función por L por la función en U, pues vamos a tener esta situación, que no va a ser cero, ¿de acuerdo? Pero nos va a ayudar a entrar aquí para que una vez que tenemos esa primera aproximación, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que R, como ya lo habíamos hecho, ¿a qué va a ser igual? Nuevamente, el límite inferior más el límite superior y todo esto entre 2. ¿De acuerdo? Y dentro de este U colocamos un nuevo if. Si la función evaluada en el límite inferior por la función evaluada en la aproximación de la raíz es menor a 0, tal y como lo tenemos aquí, en automático, ¿qué le tenemos que decir al código? Que el límite superior es igual al límite, a la aproximación de la raíz, a la que ya encontramos aquí. Aclaro, ya la habíamos encontrado aquí, sencillamente este paso nos ayudó para pasarnos ya a este nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, entendido eso, una vez que nosotros ya hacemos esta evaluación, ¿qué va a pasar? Bueno, si esto ocurre, ¿qué tiene que hacer? Bueno, que el límite superior es igual a ¿quién? A la aproximación de la raíz de R. Y si no, ¿qué significa? Pues que entonces es positivo. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, el límite inferior es igual a la aproximación. Entonces, si tenemos eso, lo contrario, pues el límite inferior va a ser igual a la aproximación de esa raíz. Aquí termina el end if y todo esto lo va a hacer siempre y cuando que se cumpla esta convergencia. Y como en todo momento inicialmente siempre va a ocurrir que esto es mayor, pues lo va a seguir haciendo. Y va a ir cambiando los límites de acuerdo en donde se vaya colocando en estos tramos de la gráfica, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, y lo va a seguir haciendo hasta que cumpla esta convergencia. Una vez que ya este error, o mejor dicho, esta diferencia entre la multiplicación de estas funciones es mayor a este error, a esta convergencia que estoy colocando, va a terminar. Y una vez que termina, ¿qué me tiene que decir el programa? Bueno, una vez que termina esto, me tiene que decir el programa cuál es la raíz. Entonces, colocamos nuevamente el comando write y le decimos y que nos diga el valor de la raíz buscada es, cierro esa comilla simple y le colocamos el valor de la última aproximación que encontró. Vamos a ver si no nos genera ningún tipo de error. Entonces voy a quitar esto. Compilamos, nos marca un error. Nos dice que hay un error a la hora que estamos declarando. Creo que ya sé por qué. Es que en ningún momento declaramos a esta variable como un error. Ahí está. Esperemos que con esto ya haya quedado. Lo compilamos y lo ejecutamos. Bien. Ahí está. Disculpen si ejecuto varias veces esto. Sencillamente soy un poco desconfiado, entonces prefiero hacerlo varias veces. Escribe los posibles límites inferior y superior. Y tal y como lo vimos en la imagen, bueno, pues es entre 1 y 2. Pero como les mencioné, podemos trabajar estos límites y lo único que va a pasar es que el programa nos va a decir, pues, intenta otros. Como por ejemplo, menos 1000 y 1. Intenta otros valores de límites. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a intentar el menos 100 y el 100. Y nos dice que la raíz buscada es 0. ¿Por qué? Porque como ustedes se darán cuenta, básicamente nosotros tenemos a la función
pues que es básicamente una exponencial. Entonces, si le evaluamos en el 100, pues básicamente va a haber ahí una situación en la cual esté manejando muchas decimales y no nos va a decir absolutamente nada, entonces nos va a arrojar ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ayudarle un poquito más. Vamos a ejecutarlo y vamos a decir, nuevamente escribe el límite inferior y le vamos a colocar algo un poco más sencillo. Menos 10 a 10. ¿De acuerdo? Y nos vuelve a arrojar precisamente que es 0. Entonces aquí ya creo que se trata de un error mío. Y no nos arroja ningún valor de la raíz. Entonces vamos a ver precisamente de qué estamos haciendo. Puede ser, a ver, voy a checar. Porque no me está arrojando ningún valor. L por U, LU entre 2. Si la función evaluada en estos límites es negativa, entonces U es igual a R. De lo contrario, L es igual a U. L es igual a R, mejor dicho, termina el endif, termina el endu, y nos dice que escriba el valor en este caso de la raíz y termina el programa. Límite inferior, le voy a poner nuevamente 1, 2 y me marca el error. Ok, creo que ya sé a qué se debe. Bien, aquí lo único que estamos haciendo o que hice en este cambio de es manejar a la diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia entre L y U para llegar precisamente al valor de la raíz buscada, que en este caso es 1.3031, que es más o menos lo que nosotros habíamos visto por aquí. Obviamente si lo hacen en su calculadora, pues obviamente va a haber una mejor aproximación respecto a lo que estamos mencionando. Dice 32. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el valor que se obtuvo, 1.32, ahí con unas diferencias más o menos con respecto a ello, pero obviamente también depende de este error que le voy a colocar una mejor aproximación, al menos de 4 decimales. Lo ejecutamos y lo compilamos. Y vuelvo a agregar menos 1 a 2 y observen que hay una mejor aproximación de la misma. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que estaba sucediendo es que estas diferencias son tan pequeñas que tenemos aquí, que a la hora que estemos multiplicando, en el caso del límite inferior y el límite superior, lo que sucede ahí es que se hace negativo y entonces a la hora de multiplicar ceros por ceros, pues ahí ni cómo ayudarle al programa. Entonces realmente aquí lo que estaba fallando es que nosotros teníamos que haber evaluado a la función en el límite inferior por la función en el límite superior. Entonces ese era el problema que nos estaba generando. Recuerden, una de las condiciones es la multiplicación entre las funciones evaluadas, no el valor de estas funciones, porque por eso no generaba ningún dato, porque estábamos multiplicando al límite inferior por el límite superior, y como estas nunca son cero, el límite superior y el límite inferior, en este ejemplo, pues evidentemente el código lo único que estaba haciendo era iterando hasta que llegara esa sesión y jamás iba a parar el conteo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estábamos haciendo estaba mal,
por el hecho de que yo estaba multiplicando de manera directa al límite inferior por el límite superior. Y no queríamos multiplicar, lo que queremos multiplicar es el producto de las funciones, porque estas, en todo este comando, como se darán cuenta, pues nunca iban a dar cero. Y por lo tanto el código nunca nos arrojaba nada, no converge a ningún solo valor, porque estos son valores muy diferentes a cero y todo el tiempo se la pasaba programando y se la pasaba haciendo corridas. Nos faltó esto. No le agregué la función evaluada en estos límites. Entonces vamos a ver si ahora sí ya. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la función multiplicada por el límite inferior por la función evaluada en el límite superior. Y vamos a compilarlo nuevamente. Ahí está. Lo ejecutamos. Lo compilamos, lo ejecutamos. Límite inferior entre menos 10 a 10. Y ahí está el valor de la raíz que estamos buscando. De 1.32. 32, al menos aquí está en esta parte. Y bueno, si vemos aquí el dibujito, pues al menos aquí dice 32,47. Entonces, pues se requiere de un poquito de mayor precisión para encontrar ese valor. Y bueno, vamos a ver si por 10 a la menos 5 nos lo soporta. Menos 10 a 10, 32,44. Entonces, al menos aquí maneja estas 4 cifras. Entonces, pues sí, empieza a haber una mejor aproximación. Vamos a ver si a la menos 6 nos sigue aguantando. Menos 10 a 10. Y bueno, observen. Aquí ya podemos observar 1.3247. Y aquí ya también nos arroja el 1.3247, inclusive con mayor aproximación. Que esté bien, no lo sé, va a depender obviamente de la convergencia que estamos trabajando. Sin embargo, le pongo una convergencia aquí y evidentemente ya no va a correr esto. Menos 10 a 10. Ah, bueno, sí lo corrió, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo estaba equivocado. Si le pongo una convergencia de menos 8. Menos 10 a 10. Bueno, lo sigue haciendo, ¿de acuerdo? Entonces yo pensé que ya con una convergencia más alta no iba a correr debido a las cifras que maneja, las aproximaciones decimales que maneja, es una variable real, pero bueno, sin problema, sigue y generando una mejor aproximación del mismo. Bien, entonces como podemos observar, nosotros podemos ir aumentando la precisión de la misma y obviamente vamos a tener un mejor rango de valores asociada a estas decimales, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo no es exclusivo para esta función, ustedes pueden aplicar la función que ustedes quieran aquí y al final de cuentas el código va a ser el mismo con su respectiva convergencia, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, doy por concluido este ejemplo y bueno, tal vez muchos también tendrán esa cuestión, esa duda de que requieren obtener más decimales para trabajar, recordando el ejemplo, o mejor, recordando, mejor dicho, lo que viene siendo la estabilidad, recordaremos que incluso las decimales pueden generar que nuestro código no sea estable, entonces muchos estarán preocupados por manejar más decimales y mayor información con respecto a esta. Entonces, lo que podemos hacer con respecto a ello es que ahora a la variable real le podemos aumentar la precisión de la misma y le colocamos nada más aquí real 8 y real 8. Y aquí en esta parte del error, lo único que le vamos a poner, en vez de esa E, le vamos a poner D. Todo esto es para aumentar la precisión del mismo. Entonces lo ejecutamos, lo compilamos y ya me marca ahí un error que hay entre un cociente de funciones. Aquí, error, punto D,
Ahí está. Aquí, ¿qué nos hará falta? Nos sigue marcando error. Se la quité. Claro. Ahí está. Límite inferior, menos 10. Límite superior 10. Y observa. Tenemos una aproximación con mayor número de decimales. ¿Qué es lo que hicimos aquí? A todo donde tenemos real, lo único que le hicimos fue agregar ¿qué? Fue agregar el real y entre paréntesis 8. Déjenme darle una pequeña nota con referencia a esto. Cuando nosotros declaramos una variable real, por lo general estamos trabajando con 8 cifras significativas. ¿De acuerdo? Todo lo que viene siendo la variable real. Sin embargo, si ustedes necesitan de una mejor precisión con mayores decimales, con mayor cantidades decimales, bueno, lo que podemos hacer es que colocar y aumentar la doble precisión. Y esa doble precisión, ¿cómo se la vamos a dar? Bueno, agregando la variable, en este caso declarando la real y agregando un 8 entre comillas. Y con eso le estamos aumentando una doble precisión aquí. Sin embargo, ahora tenemos que agregarle a todos esos números decimales el punto D. Por eso le agregamos aquí el 2.D y aquí el 2.D, porque estamos trabajando con una doble precisión. Si lo hubiésemos dejado así como estaba, en automático le estamos diciendo que nada más estamos trabajando con una precisión de 8 cifras significativas, pero como queremos trabajar con una doble precisión para que no nada más sean 8 cifras significativas, sino sean 16 cifras significativas, entonces eso le hacemos y también se lo tenemos que agregar precisamente a todo donde tengamos la real, la función y esta variable, y evidentemente aquí donde tenemos 3 de subíndice 0 y 1.d subíndice 0. Y con esto, pues obviamente ya podemos darle inclusive mayor aproximación, más aproximación a esto. Aquí no sé qué hice. Aquí me marca que hice un error. La línea 18. Ahí está. Entonces, lo ejecutamos, menos 10 a 10, y observen una mejor aproximación de qué, de decimales.
Y si ahora ustedes quieren así que una aproximación aún mayor, ¿de acuerdo? Si ya teníamos la primera, que es la real, normal de 8 cifras significativas, la doble, y ahora quieren una cuádruple, en este caso precisión, bueno, ahí ya tendríamos 32 cifras significativas. Entonces a todo lo que tenemos ahí, ¿qué le tenemos que agregar? En vez de poner, colocar real 8, real 16, real 16, real 16, y aquí donde tenemos D, en vez de dejar esa D, vamos a colocarle una Q. Una cuádruple precisión. Menos 10 a 10. Y observen, hay una mayor precisión, pero ¿por qué aquí tengo ceros? Bueno, porque entonces aquí ya le podemos decir que podemos irnos a la menos 20 en cuestión de convergencia. Menos 10 a 10. Y observen, ya tenemos 32 cifras significativas para poder trabajar nuestra raíz. Y obviamente ya va a depender de nuestra máquina, inclusive de los bits que tiene la misma. ¿De acuerdo? Entonces, pues, con este código que nosotros acabamos de platicar aquí, podemos precisamente encontrar, mediante el método de bisección, la raíz de esta ecuación. Entonces, si esto les agrada un poco, y si tienen ahí la forma de tener este programa, pues nada más cambien esta función a la que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Y básicamente la metodología es la misma. El esquema es el mismo, lo único que va a cambiar es precisamente la función y de esa manera van a encontrar la raíz buscada. Bueno, espero no los haya aturdido un poco con las fallas que tuvimos y que evidentemente estas fallas les sirvan a ustedes para mejorar en su parte de programación y para entender precisamente lo que hicimos en este video. Gracias por verlo y hasta luego.